Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Hace unos días recordarán que nos visitó el escritor Manuel Vicent y recuerdo que al presentarlo les anuncié a ustedes que sería el autor que caería en la selectividad y así ha ocurrido justamente hoy. He rescatado el artículo Leer y comer, que es el que le han puesto a los alumnos, y dice así: leer y comer son dos formas de alimentarse y también de sobrevivir. Hasta hace bien poco tiempo, ningún artilugio se interponía en esa placentera navegación de los sueños que a través de las páginas de los libros se eleva hasta el cerebro, y tampoco ningún cocinero mediático perturbaba el trayecto que los alimentos naturales recorrían del plato al estómago. Pero hoy la cocina ha caído bajo la dictadura de los Masterchef, que ejercen el papel de intermediarios del gusto con sus platos estructuralistas, y la lectura se ha instalado en soportes digitales que imponen sus reglas al pensamiento. Los artilugios informáticos exigen una lectura rápida, breve, fragmentada, superficial. Los nuevos cocineros te obligan a admirar sus instalaciones artísticas en el plato sin preocuparse de lo que suceda después en el estómago. Así están las cosas. Y ahora les invito a conocer a Xavier Gual, quien sostiene que el mundo no es un lugar peligroso. Se define a sí mismo como un empresario que escribe o un escritor que es empresario. Xavier Gual tiene una estrecha relación con los medios de comunicación y preside 2 sociedades del sector del acero. Habla 6 idiomas y viajar es su pasión. Con su libro El mundo no es un lugar peligroso, nos invita a conocer el planeta, a viajar más allá de hacernos 4 fotos en los sitios más destacados por las diferentes agencias turísticas. Es un billete sin vuelta para salir de la zona de confort del viajero acomodado que no va más allá. Un libro de subidas y bajadas, de idas y venidas, de experiencias reales donde no tiene sitio la ficción. Para Xavier Gual, marcharse lejos enfoca la vida, la reajusta y la valora, y a veces el miedo y la pereza obstaculizan la mente y las piernas, y la aventura y el riesgo se magnifican. Este libro pretende que rompamos tópicos de lugares y de gente sobre los cuales hablamos de oídas, y es una elegía a la soledad, rodeado de personas de África, Asia, América, Europa. Xavier Gual, bienvenido de Cataluña a Andalucía. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Bueno, el título ya desafía a Einstein, que decía el mundo es un lugar peligroso. Tú dices el mundo no es un lugar peligroso, y al día de hoy justamente, y a esta hora de la tarde, ¿lo mantienes después de lo que estamos viviendo? Yo lo sigo sosteniendo sin ninguna duda. Primera cosa, como ves, lo he puesto entre paréntesis. Una, porque contradigo a alguien como Einstein y eso me hizo temblar las piernas. Segundo, yo mantengo, incluso hoy en día, a pesar de las cosas que los informativos explican, y con toda mi solidaridad con la gente que sufre atentados o que sufre violencias, el mundo está lleno de buenas personas. Los malos son muy, muy pocos. Yo, por fortuna, he tenido la suerte de viajar casi a 50 países y a mí nunca me ocurrió nada malo. O soy un tipo muy afortunado o realmente mi teoría es cierta. Pero claro, viendo los informativos, da la impresión de que están ganando los malos o la estrategia del miedo. Y tú dices aquí, porque esto no es un libro de viajes al uso, creo que quedará claro, o por lo menos yo pretenderé que así quede en el transcurso de esta charla con Xavier. Dices, asustada a la gente y la gente buscará protección en la realidad o en la irrealidad. Dando miedo a la gente, exagerando los peligros en la mayoría de los casos, solo teóricos o interesados por ambas partes. Esta dinámica tan usada, pero tan efectiva y tan poco al alcance del colectivo que no es capaz de ver que está siendo manipulado. Aquí hablas mucho del miedo, precisamente, como factor de dominación y de control y de demagogia. Los malos son muy pocos, lo que pasa es que hace mucho ruido. Y si ese ruido nosotros lo asumimos como algo inherente que pueda afectar a nuestras vidas, nos viene el miedo. Una persona con miedo, asustada, puedes hacer con ella lo que quieras. Incluso te va a dar las gracias para que le hagas algo malo. Entonces, yo pienso que como la mayoría somos buenos, tenemos que combatir
toda esta situación. Siempre ha habido violencia, por desgracia hay personas que la sufren en su propia carne, pero más allá de esto, en todas partes podemos encontrar esta situación de buena gente, gente dispuesta a ayudar. Fíjate que los atentados que ha habido en Inglaterra el otro día repitieron el concierto y la gente decían, no tenemos miedo, iban cantando todos los miles de personas que estaban en el concierto. Eso para mí es esencial. Sí, pero el miedo existe y se fomenta ante esos atentados u otros que puedan venir. Pero realmente tú en el libro cuentas, el libro se divide en 4 capítulos, uno que está dedicado al Magreb, a África, y que arranca un poco en las revoluciones. Yo no sé si te pillan todas las revoluciones o en las vísperas, porque siempre estás viajando o porque expresamente tú buscas o intuyes que va a pasar algo. Yo francamente no lo busco, pero este libro lo empecé a plantear justamente en ese momento al que te refieres. Yo estuve en Túnez y al cabo de poco, por casualidad, hubo la revuelta de los jazmines, la primera de ellas. Estuve antes, estuve después, también estuve en Libia, y fue cuando se produjo la revolución que terminó con el régimen de Gaddafi. Pero esto es como cuando hubo el 11 de septiembre, el 11S que se cargó las Torres Gemelas de Nueva York. Yo estaba en un avión, pero esto no tiene... porque un futbolista estaría jugando a fútbol. Entonces yo, que soy un viajero, pues normalmente cuando ocurren cosas estoy viajando. Y en el caso del norte de África, pues se dio la casualidad que yo estaba allí cuando ocurrieron aquellas cosas que para mí son interesantísimas. Además, me parece que empiezas con Túnez, ¿no? Precisamente. Que me gusta, cuando pasó aquello tan terrible del chico, el joven de 26 años que se inmola porque viene la policía y lo echa, que está vendiendo allí, no sé qué productos vendía, pero sería poco menos que una baratija. Yo anoté su nombre, para que no se me olvidara nunca, Mohamed Bouazizi, porque digo, por lo menos que lo recordemos a este pobre chico que desencadenó todo lo que vino después. Pero ¿para qué han servido las revoluciones de la primavera árabe? Pues es una buena pregunta, porque realmente poco les ha cambiado. Yo te voy a comentar lo que me dijo un buen amigo que tengo en Túnez, que antes de la revolución él se quejaba de que vivían en una dictadura, y al cabo de poco, cuando ya vino la democracia, pues me dice, ahora tenemos libertad y no sabemos cómo usarla, ¿no? Lo que pasa es que yo también sostengo que ellos, la gente del norte de África, también les tenemos que dejar que resuelvan un poco sus cosas, porque a veces los europeos, los occidentales, tenemos una cierta tendencia, ¿verdad?, a decirle a los otros cómo tienen que hacer sus cosas, ¿no? En Europa se tardaron decenas en tener regímenes democráticos como los que tenemos ahora. Entonces yo creo que el norte de África tenemos que dejarle que hagan su camino. Y las cosas están manifiestamente mejor en todos esos países, excepto en Libia. Pero tú hablas aquí, en los países que vas, haces Túnez, haces Argelia, haces Marruecos. Libia, Marruecos, y hablas de que tienes que estar en un bando o en otro, que no tienes solución, que cuando viene la revolución o te quedas con los que vienen o te vas, que tienes que decidir 2 bandos y parece que los 2 son malos. Cuando hay una revolución ocurre esto, ¿no? Uno no puede ser de la Cruz Roja en estos países, ¿no? Aquí la transición española, pues la gente se pudo mantener un poco neutralmente porque no fue cruenta, pero en estos países donde la revolución deriva en guerra o deriva en escenas de violencia, uno tiene que tomar parte. Yo, por ejemplo, en Libia tenía buenos amigos y tengo que reconocer con tristeza que no he sabido nunca más nada de ellos. He intentado conectarme por medio de los medios normales, teléfono, correo electrónico, incluso correo postal, y nunca más supe. Pero claro, nosotros tenemos que ser conscientes de esa ventaja, porque con un pasaporte europeo nos permite evitar esas situaciones. Pero si tú eres de un país donde no hay libertades y eso genera violencia, tienes que tomar parte en algún sentido. ¿Qué busca? Dices que ha ido a 50 países. Casi. Gente que desee viajar sentirá cierta envidia de lo que viaja este señor que nos acompaña, que primero fue periodista y ahora es empresario y viajero, me consta por la cantidad de viajes que haces. Pero ¿qué buscas en los viajes? Pues mira, yo sobre todo lo que pretendo un poco, y aunque parezca una obviedad, es encontrarme un poco con mí mismo, ¿no? Acostumbro a viajar solo, cosa que recomiendo, ¿no? Porque hasta hace poco parece que los viajantes solitarios éramos gente rara, ¿no? Viajar solo es una forma de enfocar la vida, de enfocar tus propias realidades, incluso de entender cosas que en tu rutina normal no puedes resolver fácilmente. Y otra cosa que es que al viajar solo a países distintos a los nuestros, te ves obligado a relacionarte con gente. Entras en un restaurante en China y te sientan con 5 personas que no has conocido nunca. Eso si vas en compañía no ocurre, si vas solo y de golpe
empiezas a conocer gente, empiezas a saber de ellos, aunque los idiomas no sean Háblame, estoy viendo esa fotografía que estás, creo que es un superviviente de Argel, ¿no? Sí, este fue una persona que conocí por casualidad visitando la Alcazaba, la ciudad vieja de Argel, y pues este señor estaba allí sentado y empecé a hablar con él y me empezó a hablar de historias propias de la revolución de Argel cuando consiguieron la independencia de Francia. Que aquí lo tratas y con toda muy bien. modestia, con toda sencillez, al final de la conversación me dice, soy el último que queda de esa historia, ¿no? Y por eso saqué esta fotografía y tuvimos una charla fantástica con este caballero. Tú aquí hablas de tus viajes, que no se me vaya lo de China porque quiero hablar de China, porque hay 4 partes, una es Almagravia, ¿no? Almagravia, que es el nombre en árabe del Magreb. Luego de allí pasas a China, que ahí estás totalmente desubicado, o esa impresión tengo yo, o estás muy desubicado, y ahora nos contarás. Luego estás en América. En América. En la América incalificable, sí. Que dices, y terminas en Europa, que Europa tú la ves ya como una cosa viejuna, pues la verdad una es que entelequia. Sí. La verdad es que sí, yo soy europeo y me encanta ser de donde estoy, pero sí que tenemos que reconocer que este continente, por lo menos en mi visión, comparado con estas otras zonas del mundo, pues la veo como el señor mayor que tuvo una vida más o menos buena, que tuvo una serie de, vamos a decir, una vida burguesa y que al final tiene que reconocer, tiene que dejar paso a la juventud. Y a veces Europa, nos guste o no reconocerlo, es un museo al aire libre, ¿eh? Porque sí, lo que tú haces aquí es un ensayo, es un libro de viaje porque hablas de lugares, pero indudablemente tú haces reflexiones muy profundas sobre la religión. Sí. Que hay que ver la religión, hablas de, en fin, pues esa en nombre de Dios, esas aberraciones que se cometen, ¿no? Y eres muy crítico, vamos, yo estoy contigo, ¿no? Porque todo lo que pasa, todo lo que está pasando, pero que es un ensayo pretendidamente, así te lo propusiste, porque aquí no es un libro de viajes. No, aquí hay 2 libros. Una es mi condición de periodista, porque periodista no es un oficio, es una razón de ser, ¿no? Pues al poder o tener la oportunidad de viajar, opto por relatar y siempre basándome en una actitud siempre de observador, seguidor de la realidad, de forma completa, pero luego al viajar y explicar lo que veo desde un punto de vista de análisis real y objetivo, pues no puedo dejar, como cualquier persona con inquietudes, de reflexionar en lo que veo. Y veo, por ejemplo, que las religiones, con todos los respetos a los creyentes, pues son una forma de cerrar a las personas en su apertura mental, y años atrás pues las religiones eran más proselitistas, en cambio ahora lo que pretenden es cerrarse y no aceptar ninguna crítica. Hablar de religión es complicado, tanto en Europa como en cualquier sitio del mundo, y eso pienso que es malo. Dice en un momento, bueno, hablas mucho de la religión, incluso en un momento profesas tú haces profesión de tu laicismo. Efectivamente. Para que si no estuviera claro, pero dices... miedo, incultura y desconocimiento entre 2 comunidades hacen aparecer el racismo por un lado y la intolerancia por el otro. Pero como que esa intolerancia también viene, es fruto del miedo o el auge de las religiones también. El miedo combinado con la ignorancia. Yo pienso que eso es un aspecto muy importante. Una persona que no tiene una formación básica, que no ha tenido la oportunidad de crear sus criterios de forma propia, si eso le combinas, pues la influencia, en mi opinión negativa, que puede generar un cierto fanatismo religioso, pues luego ocurren las cosas que incluso que estamos viendo en estos días por aquí, ¿verdad? Oye, tú que has viajado pues tantísimo, ¿a la India cuántas veces has ido? Pues me he descontado, pero yo calculo que unas 40 y tantas, efectivamente, sí. ¿A la India? Sí. Yo para mí la India es el rincón deseado. Que no aparece aquí, pero algo me tienes que decir. Pero, ¿qué diferencias esenciales has encontrado entre las personas de uno y otro país, de uno y otro continente? Mira, más allá de su aspecto físico, el color de la piel, más aceitunado o menos, el vestir, que vistamos como tú o como yo, o con unas chilabas, más allá del aspecto superficial, yo las personas que me he encontrado en cualquier parte del mundo las he visto todas iguales, con sus
preocupaciones parecidas a las que puedo imaginar de las tuyas o la gente que nos está viendo desde casa. Tener una buena vida, tener seguridad, tener un buen futuro para sus hijos y tener una vida confortable dentro de su sistema personal. Y eso es algo que lo encuentro en cualquier sitio del mundo de los que yo he estado hasta ahora. ¿Tu hogar dónde está? Pues mi hogar está en Berga, cerca de Barcelona, pero cuando estoy lejos de mi casa, mi hogar está en donde yo estoy, donde voy, allí donde me siento, allí donde duermo, allí es mi casa cuando estoy de viaje. Y eso es importante ejercitarlo cuando se viaja, ¿verdad? Cuando estás lejos, la lejanía es tu casa. Es el subtítulo que tiene este libro. Bueno, el Taj Mahal, la India. 40 y tantas veces que has ido. Y aquí me ha llamado la atención que continuamente vas hablando de la India o haciendo referencias breves a la India, ya se nota que es un país de tus preferencias o de los que más te apetece. Luego, en cambio, no hablas. Esto creo que será otro libro. ¿Por qué la India? ¿Qué has encontrado tú en la India? Yo la India, la primera vez que llegué a la India, nada más salir del aeropuerto, incluso las cosas desagradables tienen una atracción. El olor del humo de los coches sin catalizador me recordó a mi infancia cuando estaba en Barcelona. Es algo que atrae de una forma, es como la ópera, ¿verdad? Hay quien la ópera le gusta o hay quien la detesta. Con la India ocurre lo mismo. Todas las personas que yo conocí o están enamoradas de la India, las que estuvieron, o la rechazan. Es un sitio sucio, es un sitio donde hay muchas cosas que no son apetecibles, pero realmente tiene una magia, tiene una cultura en el sentido de forma de pensar, de forma de ser, incluso cómo las personas se muestran. Y las personas más pobres, las personas más modestas te dan la mitad de su nada y una sonrisa. Y eso por aquí no lo encontramos. Yo lo he encontrado siempre en la India. Hay mucha gente fascinada con la India y los que no han ido, que quieren ir, eso te habrás encontrado muchos, y los que han ido que quieren repetir y los otros que dicen que no. Kiko Veneno, por ejemplo, sabes que es catalán también, sí, sí. Pero se afincó aquí, estuvo hace poco, el año pasado estuvo 20 y tantos días o más y venía fascinado con la India. Un saludo desde aquí si nos está viendo. Para ir a otros lugares hay que andar otros caminos, dice un poeta cordobés, y es un poco lo que tú vas haciendo en esta historia. Pero alguna curiosidad, ¿es cierto que las ambulancias no sé si es Shanghái donde está, llevan Beethoven cuando van ululando? No, esto es en Taipei. En la capital de esta isla, la China, diríamos, capitalista, pues curiosamente te encuentras cosas de esta naturaleza, ¿no? En vez de estos sonidos de sirena que a veces son tan molestos que tenemos aquí, pues allí las ambulancias, por lo menos la última vez que estuve, pues sonaba el Paralisa de Beethoven, ¿no? No me dirás que esto no es poético, ¿verdad? Bueno, poético, ¿cómo sonaba? ¿Qué habría que ver cómo sonaba? Yo me he quedado con la ambulancia. ¿Por qué dices que Irlanda, si te hubiera pillado joven, tú hubieras ido allí, que Irlanda es el país para ir a vivirlo joven? Sí, primero porque es un país relativamente cercano. Hoy día, con los aviones a los precios que se pagan las compañías aéreas de bajo coste, es un sitio fácil y accesible. Y luego porque yo vi una vitalidad, vi toda una serie de cosas que yo pienso para gente joven en época de estudios o en época que tienen que abrirse la mente, me pareció un sitio realmente accesible y donde la gente es altamente receptiva a que vengan personas, ¿no? Porque esta es otra cosa que yo sostengo, la gente tenemos que movernos, tenemos que viajar y tenemos que recibir a viajantes, ¿no? También. Hay algo que yo vengo pensando siempre, tú sabes que aquí el turismo, bueno, que te voy a contar, si tú vienes de Barcelona o te has ido de Barcelona la han convertido en un parque temático. Sin duda, estoy de acuerdo. Como dices aquí. Estoy de acuerdo. Pero aquí en Andalucía también es el turismo todos los días y parece que es la vía por la que llegan recursos. Pero el turismo no tiene nada que ver con el viajero, tú lo dejas muy claro eso. Para mí sí, hay un buen amigo que me hizo una crítica y me dijo que hay los viajantes, hay los viajeros, donde incluso podríamos poner a los turistas, vamos a llamarle clásicos, y yo lo que sí, él me considera es un viajador, ¿no? Y un poco ahí es donde yo me siento cómodo, ¿no? Porque con mi alma de periodista, si se me permite, pues cuando uno viaja, y no quisiera yo tampoco criticar demasiado a los turistas, pero los turistas ven y basta. O incluso yo cuando voy viajando haciendo el turista solo ve. Y en cambio lo que yo intento hacer es mirar, ¿verdad? Observar, mirar de entender, mirar de traspasar las cortezas. Hay una frase que tengo por aquí muy bonita cuando dice: las miradas son la puerta de acceso a la mente de las personas. Es eso, es así. Pero en cambio,
En Europa, la vieja Europa, creo que es en Europa, cuando llega al aeropuerto de Roma, Sí. donde el desastre de orientación, que eso pasa aquí también. Viviendo del turismo, los carteles, por lo menos que hay en las autopistas ahora, no se leen porque no se mantienen, no se limpian. Es difícil leerlos. ¿Qué te voy a decir de las carreteras secundarias? Ese contraste de la dejadez de un país como el nuestro que vive del turismo, ¿no? Pues esto existe y existe en todas partes, aparte del tema de los idiomas, que si queremos recibir turismo y que nos guste o no, es un generador de bienestar económico para las personas de aquí, pues a veces les tratamos mal y luego, ¿qué te diré yo? Los aeropuertos, las estaciones de tren. A mí me gusta viajar, pero había uno que decía, no, a mí lo que me gusta es llegar, ¿no? Y un poco es eso, porque viajar, el hecho de viajar por sí es realmente un suplicio, ¿no? Sí. Tengo aquí, bueno, es que hay muchas cosas. Ya digo, es un ensayo porque aquí reflexionas también cuando entras, por ejemplo, en Bruselas, que le pegas un meneo a Europa, a Bruselas, ¿a qué sirve? Que, bueno, los funcionarios es tremendo. Pero dices aquí, una anotación para los que no lo han hecho aún. Viajar es una de las actividades más enriquecedoras que pueden experimentarse, pero en todas las formas y condiciones es un acto exigente, físicamente desgastador, y hay que afrontar con actitud y mentalidad adecuada. Si no, el sufrimiento propio y de los que recibirán las consecuencias del malestar y el nerviosismo convertirán la experiencia en un pequeño gran tormento. Pues es un poco esto que te decía, ¿verdad? Llegar, estar en un sitio es una cosa para mí grande. Yo soy un viajador, como decía antes, a todos los niveles, pero el viaje realmente es duro. El gran cambio que ha habido ahora, respecto de años A, es que económicamente es más accesible. Eso permite a todos movernos de una forma relativamente fácil, pero hoy por hoy las terminales del aeropuerto, esos no lugares, ¿no?, que hablaba el francés Marc Auger, que son sitios donde realmente los controles de seguridad y todo lo demás lo convierte en un gran suplicio. Pero yo lo considero un precio que hay que pagar para salir al mundo, Sí, ¿verdad? para las vivencias que luego cuentas aquí. Incluso me gusta que al final de cada capítulo dices dónde escribiste o dónde lo acabaste de redactar, las sensaciones que habías vivido. ¿Alguna vez te han atracado? Nunca. Ni nada parecido. Nada, nunca. Seré una persona afortunada. Además, hay un país que te vas, que está el toque de queda. Sí, y esto sales fue en por la Túnez, noche y te echan para atrás. Sí, pero es la policía la que me echa para atrás, porque yo, como curioso, como periodista, pues si te dicen que no puedes pasar por un sitio, lo vas a intentar, ¿no? Y la policía me echa para atrás porque había una serie de disturbios en las calles y la policía había tomado la ciudad completamente. Pero yo te puedo garantizar que a mí nunca me ha ocurrido nada malo en ningún sitio. Tampoco he cometido actos de responsabilidad, ¿no? Si ves alguna cosa que a lo mejor puedes tener un cierto temor, pues cambias de calle y listo, ¿verdad? ¿Cuántos viajes haces al año? Pues entre 50 y 70. Madre Pues, mía. ya lo sabes. Charo Gutiérrez, Hola, Xavier buenas Gual. tardes, Hola. Xavier, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Qué envidia y qué maravilla lo que estás aportando. Bueno, Xavier, vamos con un cuestionario breve. La pregunta es corta y la respuesta debe ser también muy corta. Vamos con ello. ¿Preparado? Cuando quieras. ¿Qué viaje le gustaría emprender hoy mismo? Irán, Persia, Un lugar para perderse. la India. ¿Cuál sería para usted el país del nunca jamás? Ahora mismo Siria, La palabra más hermosa del diccionario. la verdad. ¿Y la más peligrosa? El miedo. ¿En qué político se reconoce como compañero de viaje? Por decir uno políticamente correcto, pues vamos a decir Obama, el expresidente de Estados Unidos. Es viajero. Es viajero y lo fue. ¿Algún trabajo que nadie imaginaría que ha hecho? Bueno, en verano de juventud, como casi todo el mundo, pues de peón de fábrica para sacar unos ahorrillos para los estudios. Creí que iba a decir para viajar. ¿Qué experiencia cultural o artística le cambió la vida? No me vais a creer, pero el flamenco. Eso para el próximo programa. Está bien, sí. Del viaje, lo más placentero es la ida o la vuelta. Sin duda la ida, sin ninguna duda. Xavier, ¿a quién mandaría al país de a freír espárragos? Bueno, pues siguiendo el colega de Obama, creo que la respuesta casi es obvia, ¿no? Un rubio llamado Donald que habita en Washington ahora mismo.
Xavier, ¿y mandaría, por ejemplo, a freír espárragos a algunos de los personajes que aparecen en una película que a usted le gusta especialmente, La grande belleza de Sorrentino, Paolo Sorrentino. Sorrentino, lo he dicho bien, Sorrentino. ¿Alguno de sus personajes, por ejemplo? Bueno, la verdad es que es una película que me gusta mucho, que me encanta, que cuando la vi incluso me sentí, si se me permite, un poco identificado, ¿no? Porque es una película de periodistas ya con una cierta edad, que son muy bohemios, que tienen un estilo y un estándar de vida muy bueno, pero que realmente reflejan un poco la tristeza de la obviedad de sus vidas y de la poca trascendencia, en definitiva, de las cosas que hacemos las personas. Y un poco es eso, ¿eh? Ajá. Es una película casi de retratos, ¿no? También, más o menos, viene a coincidir también con el libro que usted nos ha elegido. Hay también una serie de semblanzas en ese libro. El libro es Retratos y Encuentros, de Guy Talés. ¿Por qué este libro, Xavier? Bueno, porque Guy Talés es uno de los miembros del nuevo periodismo, que es un poco la base periodística que surgió en los años 60 y en la que yo modestamente me siento inspirado a la hora de hacer los trabajos tanto en periódicos como en el libro, que es esforzarse por escribir la verdad. Guy Talés escribió seguramente el mejor relato periodístico que se ha escrito, según dicen los entendidos, que es Frank Sinatra resfriado, ¿no? Ajá. Y además Guy Talés fue aquel que se fue a cubrir un incendio en Nueva York y de golpe se encontró que no había incendio, todos sus compañeros se fueron y él se quedó a hablar con la gente y hablando con un barbero y un tendero escribió el artículo de su vida. Y además, hay una cita aquí cuando abre el capítulo de América Incalificable que dice: no es necesario comprometerse con las obviedades. No es necesario, está muy bien traído. Lo obvio ya está visto. Está claro. Bueno, y abundando en el trabajo del análisis minucioso, tal y como nos está contando, la pintura es un claro ejemplo también de lo que estamos hablando. La pintura, en este caso, de Antonio López, Lavabos y Espejo, una preciosidad de cuadro. ¿Por qué este en concreto? Pues mira, primero porque Antonio me parece a mí el último genio de la pintura vivo y además tenemos la suerte que es español. Y luego un poco también al hilo de lo que vamos diciendo, ¿verdad? Es la verdad. Tú ves este cuadro, es un cuadro de un lavabo y un cristal sin mayor trascendencia, pero ves que realmente es la realidad, pero sí que se nota su mano, ¿verdad? Entonces es alguien que ha intentado retratar la verdad, pero no puede dejar de salir un poco la subjetividad de su pincel. Y un poco eso es lo que a mí me gustaría, con toda modestia, ser capaz de hacer cuando escribo. Y vamos a terminar con la música, Xavier. Enrique Morente, con un tema de Antonio Vega, es el que nos ha elegido, Ángel Caído. Muy especial este tema, ¿no? ¿Por qué le gusta esta canción? Mira, se me acaba de poner el vello de punta. Esto es esta canción que estamos escuchando es el 9 de diciembre de 2010. Fue la última canción que grabó Enrique Morente antes de ir al hospital, que murió luego al cabo de pocos días. Es una canción de Antonio Vega y un poco también para mí es este amor que tengo por el flamenco y sobre todo de músicos como él que fueron capaces de hacer el flamenco puro, estilo Camarón, con toda su profundidad, o también entrar con otros tipos de música, el famoso Manhattan de Leonard Cohen, etcétera, etcétera. Y esta canción, además, Ángel Caído, algo hecho también con una gran verdad. Para mí es impresionante. Esta, efectivamente, fue la última canción que grabó. Él la quería cantar delante del Guernica y la cantó también en el concierto que dio creo que el último concierto lo dio en El Molino, en los que organizaba Maite Martín en Barcelona. Sí, señor. Esa fue su última actuación, en El Molino, Barcelona. Sí, déjame reivindicar el flamenco, mi amor por el flamenco, y dos músicos de mi tierra, Maite Martín y Poveda, que han sido capaces de llevar, en mi opinión, esta música a los más altos niveles, ¿verdad? Desde luego que sí. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado nuestro invitado de hoy, Xavier Gual, que está publicado el libro en Lectio Ediciones, ¿no? Sí. Lectio Ediciones, aquí está, para que vayan a él y descubran cosas y seguro que sentirán ganas de viajar. Vamos a ver cómo ha quedado en nuestro fotomatón. ¿Cuál es el...? Bueno, ahí está. Soy tipo de sonrisa difícil, como se ha podido ver. ¿Cuál es el peor mes para viajar?
Agosto. El mes de agosto, sin duda. Quédense en casa. Sabía. Estamos completamente de acuerdo. Muy sabio. Gracias por la visita. En el próximo libro o en cualquier momento seguiremos hablando de viajes. Yo he de decir que no sabía de tu libro. Fue un amigo, un compañero, Eduardo Gil. Vienen muchos. ¿Quién nos lo descubrió? Este libro es de un amigo que está muy bien. Y yo le dije, la pregunta que le hago siempre, ¿lo has leído? Y me dijo que sí. Y entonces digo, pues yo también lo leeré y que venga. Y doblemente le agradezco a Eduardo que me trajera tu libro y tu presencia, Xavier. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Encantado. Muchas gracias. Y buen viaje. Muchas gracias. Antes Morente y ahora Salvador Tábora para terminar, porque como saben anoche recibió el Premio Max de Honor 2017 por su transgresora trayectoria, su compromiso social y su implicación con el hecho teatral. Así lo definieron. Nuestro homenaje con su emblemático Quejío, que ha vuelto a reponer este mismo año. A las 11:15 nos pueden ver si lo desean aquí en ATV. Nada más. Hasta mañana.